Buenas tardes a todos. Lo primero, muchísimas gracias por venir. Veo muchos amigos, compañeros, competencias, ¿no, Nati? Aquí de todo, de todo. Muchas gracias a todos por venir, antiguos clientes, nuevos clientes, perfecto. Muy agradecido en mi nombre y en nombre de todo el equipo de Mr. Casa por venir y aclararnos un poco más de este tema tan complicado y tan importante para nuestro bolsillo como es el tema de la plusvalía, ¿vale? Nosotros en Mr. Casa, con el ánimo de ayudar todo lo posible a nuestros clientes, amigos y colaboradores, pues intentamos hacer charlas, reuniones informativas sobre temas de actualidad o temas que a todos nos importen, y si nos importa el bolsillo, mucho más. En este caso tenemos la suerte de contar con el amigo José Cepero. Es letrado, lleva más de 20 años, yo creo que la mayoría lo conocéis, pero para quien no tenga la suerte, es un letrado que... hay gente que no está de acuerdo. Al frente, claro. ¿Por tu señora lo dice? Está el tema de lleva más de 25 años como ejerciendo de letrado, ¿vale? Aunque no sea más joven, pero lo lleva. Está de bufete Cepero, que es un bufete multidisciplinar. Están especializados, ahora más que nada, en el tema de la plusvalía municipal, por la noticia de que ha tenido a bien ganar en el Constitucional, lo que ahora nos contará él. Están especializados en cláusulas suelo, en gastos de notaría de las hipotecas, en gestión de patrimonio, gestiones urbanísticas, gestión de suelo, patrimonial y demás. Entonces, para no enrollarme mucho, yo le voy a dar la palabra a él. Si os parece, no hay micrófono de mano, pero podéis preguntar en cualquier momento todo lo que queráis, podéis interrumpirlo, preguntar lo que deseéis, aunque al final tendremos también un rato de preguntar todo, pero está claro que las preguntas que podáis hacer en voz alta nos servirán a todos para aprender y demás. Él pondrá ejemplos reales y como la mayoría de los que estáis aquí tenéis algún caso real, algunos sangrantes que se pagó hace poco tiempo muchísimo dinero, entonces podéis preguntarle directamente todo lo que deseéis, que me imagino que encantado os contestará. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias por venir, Pepe, y a apoyarte. Gracias a ti, Paco. Me preocupa lo que has dicho de mi mujer, ya sabes más que yo. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Antes de nada, advertí que después no hay una copa, pero digo, si queréis desalojar y ya... Porque esto es un ladrillo, no lo entiendo, pero bueno. Intentaré hacer esto lo más ameno. ¿Se me oye bien, no? Sí, lo más ameno posible. Y yo creo que se hace ameno si todos participamos, es decir, no os preocupéis por interrumpirme, por hacerme una pregunta en un punto en concreto de la exposición donde creáis que tenéis un caso particular o podéis aportarme algo, que sin duda lo haréis, ¿vale? Pero que sea algo más dinámico que un tostón, que yo suerte ¿vale? Y lo que estén despiertos, por al final me haga una pregunta, ¿vale? Bueno, empiezo, vamos a ver, yo al final terminaré haciendo desarrollando un poquito más una reflexión que os hago ahora mismo. Se me ha preguntado muchas veces, oye, ¿por qué el tema del impuesto de plusvalía? ¿Cómo se te ocurre esto? ¿Cómo ha habido medios o compañeros de Barcelona? Lo mismo ya no me preguntan más, ¿no? De Barcelona, que claro, ya por eso, ¿qué conferencia? Bueno, ya no hay rooming, ¿no? Claro. Que me llegaron a preguntar, ¿no? Y oye, ¿y cómo a un abogado de Jerez? Y yo decía, entre bulería y bulería, se me ocurrió el... Entonces, lo que quiero decir con esto es que al final todo esto surge de una necesidad, ¿no? Como el refrán, la necesidad utiliza el ingenio. Cuando en España todo iba fantásticamente, cuando teníamos una paga con 15 años de 100 euros y lo tirábamos todo y no había ningún problema, pues nadie caía en estos pequeños flecos que después, cuando llega la necesidad, se da cuenta que lo más importante del mantón es el fleco. Y no le echamos tanta cuenta hasta que nos duele el bolsillo, porque tenemos que pagarlo sin tener el dinero, ¿no? Me refiero a que, y al final ya os digo, haremos una pincelada un poquito más amplia. Yo creo que nos están vendiendo, y esa es la reflexión, nos están vendiendo un matrix tributario. Creo que estamos imbuidos en un mundo que nos han vendido a fuerza de repetírnoslo, grandes impuestos, las rentas, sucesiones, donaciones, patrimonio, y no le echamos cuenta o no le damos importancia a una serie de impuestos, sobre todo, y lo siento, pero que forman parte de la tributación local, básicamente, también autonómica, pero que no le echamos cuenta hasta que tenemos que pagarla. Estamos hablando de plusvalía, estamos hablando de IBI, estamos hablando de tasas, estamos hablando de muchísimos impuestos que
que a la vista está, o a la vista ha estado, que gracias a Dios empezamos a salir un poquito del hoyo, han sido Sangrante y Silencio. Bueno, ¿por qué el impuesto de plusvalía? Pues el impuesto de plusvalía es porque fue el primero que se planteó dentro del gran espectro de matriz que contaba antes, en el que estamos viendo. Se me presenta un cliente que tengo en el despacho, una promotora importante de Jerez, interpreta las pocas que han sobrevivido, y me plantea un tema sangrante, que es una liquidación por plusvalía, en la que, aun habiendo tenido que entregar la promoción al banco en pago de deuda, y por lo tanto teniendo una importante pérdida, pues ha tenido que pagar plusvalía. Bien, muchas veces, y los abogados decimos mucho esto, a través de la ley se busca la justicia, pero no toda ley es justa. Esto es un caso evidente. Es decir, tenemos una ley, o teníamos una ley, en la que, independientemente del beneficio, gravaba directamente o te hacía pagar un impuesto que, estando definido, partiendo de la base de que tiene que existir un incremento, te hacía pagar el impuesto en caso de pérdida. Esto que es tan evidente, pues, no sé si lo habían planteado antes que nosotros, me imagino que sí, pero con menos suerte, pero el caso es que nadie se había planteado como un artículo que dice que el impuesto de plusvalía, no voy a decir el nombre que es tremendo, es un tributo directo que grava el incremento del valor. Nadie se plantea que si no hay incremento, ¿por qué voy a pagarlo? Y de ahí surge el tema. ¿Y por qué la inconstitucionalidad? Porque suena a matar a mosca cañonazo, ¿no? Surge el tema de la inconstitucionalidad porque a ver, los juzgados, hay juzgados de todo tipo, por eso tenemos sentencias de un sentido y sentencias de otro. Hay juzgados que aplican la ley literalmente, y juzgados que, en base a la prerrogativa que le concede la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues estiran un poquito más el chicle e interpretan un poquito más esa ley, al punto de ahí que haya sentencias que regulan situaciones nuevas. Y yo no me quería arriesgar, es decir, yo no me quería arriesgar a que el juzgado de Jerez, que era donde tenía esta cuestión planteada, me terminara aplicando la ley, porque si aplicaba la ley, perdía el crédito. De tal manera que lo que se nos ocurrió fue, oye, pues vamos a entrar por la carrera. Es decir, la única posibilidad sería plantear una cuestión de inconstitucionalidad, de tal manera que, para que no me apliquen esta ley, lo mejor es cagármela. Y entre risas y historias, la planteamos y al final salió. De ahí la historia. La quería contar un poquito porque entre bulería y bulería, como digo yo, se nos ocurrió el tema. Como os he comentado, lo primero, la ley nos dice cuando hay un incremento del valor del terreno urbano, también hablaremos de eso. Pero lo primero que tiene que sonar, que llama la atención, es que haya un incremento. De hecho, la sentencia, había mucha jurisprudencia sobre el tema, sobre todo Cataluña, sobre todo Valencia, Castilla-La Mancha, que nos hablaba, interpretando con esa prerrogativa que os he comentado. Esos juzgados daban una interpretación distinta a otros juzgados, que decían que no. Si el artículo 107 dice que para calcular el impuesto de plusvalía municipal hay que partir del valor catastral, yo como juez no puedo hacer otra cosa. Y aplicaba la ley. O sea, ¿es justo o no es justo? Es la ley, ¿vale? Sin embargo, había otra jurisprudencia que decía lo contrario, decía que no tenía por qué, pero tenía esa duda. Llega el Tribunal Constitucional con mi sentencia, Tribunal Constitucional, en mayo de 2017, y te dice lo que planteamos. Después de pelearnos con muchos abogados del Estado, llegamos a la conclusión que el impuesto a plusvalía no hay que pagarlo, y en la literalidad, porque es importante, porque te voy a comentar ahora, dice, en la medida que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica. Y os leo textualmente, perdonad el ladrillo, pero os tengo que leer porque yo creo que es importante, llegaréis a una misma conclusión, que yo. Y es la siguiente: estaréis, yo por lo menos, cansado de ver en prensa pérdida. El Tribunal Constitucional no habla de pérdida. El Tribunal Constitucional habla que no haya un incremento e incluso un decremento, textualmente. Por las mismas razones, debemos concluir aquí que el tratamiento de los preceptos cuestionados de la Ley de Haciendas Locales otorgan en los supuestos de no incremento, o incluso decremento, es decir, que el Tribunal Constitucional parte que no haya un incremento, encima un decremento, pero sobre todo que no haya un incremento. Es decir, estamos continuamente oyendo, también parte otro matriz, pérdida. A cero tampoco se paga. Yo sostengo que tampoco ganancia, ahora lo veremos. Pero a pérdida tampoco se paga.
Entonces, si yo compro por 100 y vendo por 100, no tengo que pagar. Y no he tenido pérdida. Perdóname que diga una cosa tan obvia, pero también era obvia la pérdida, pero no, estamos a pérdida. Bueno, pues a cero tampoco, ¿no? Claro, ¿cómo se determina si hay incremento de patrimonio, incremento en el valor del terreno o no? Claro, ahora mismo tenemos un problema. Tenemos un problema o tienen un problema. Gracias a Dios, creo que para nosotros ya no es un problema, ¿no? Hay un problema y es que si hay dos artículos, que son el 107 y el 110, que en base a esos artículos en lo que se valora, o se cuantifica el impuesto, desde el momento que son declarados nulos por inconstitucionales, no improcedentes o anulables, o no, nulos por inconstitucionalidad, es decir, que nunca tuvieron vigor, ahora hablaremos de eso, en mi modesta opinión, claro, ¿cómo lo calculamos ahora? Si hay un limbo político, hay una laguna legal, no hay artículo, no hay ley en la que cuantificar este impuesto. Y aquí volvemos de nuevo a la jurisprudencia. Hay jurisprudencia, hay una muy reciente, de julio del 17, de un Tribunal Superior de Justicia, que te dice que no, que la Administración, ahora como no hay ley, es la Administración la que tiene que demostrar que hay un incremento, que hay una ganancia. ¿Y cómo lo demuestra? No se sabe. No se sabe porque no hay ley que lo diga. ¿Cómo lo va a hacer? Por lógica, desde mi punto de vista, pues la hará aplicando el sentido común, que fue el mismo sentido común que nosotros nos llevó a ganar la pérdida. Es decir, escritura pública contra escritura pública, y si hay una pérdida, o cero, insisto, pues no pagará, y si hay ganancia, pues pagará, pero en ningún sitio lo pone. Pero esto nos da para nosotros los abogados nos da un juego enorme, porque habrá que ver si está motivado o no el informe, si me valora la Administración, por analogía con otros procedimientos, si yo puedo plantear también otra pericial de un profesional mío que diga que no es tanto, sino es cuánto. ¿Se va a fiar la Administración del valor que pone en escritura o me lo comprobará? Sí, se nos abre un abanico de posibilidades impresionante. En cualquier caso, yo entiendo que no puedan hacerlo, se pongan como se pongan, y ahora lo hablaré. De hecho, en este sentido, de nuevo la jurisprudencia, Tribunal Contencioso Administrativo de Cartagena, que plantea, como he comentado, que en un caso como el actual, en el que no hay una norma que establezca cómo se calcula la plusvalía, es la Administración la que tiene que calcular. Pero yo personalmente, yo lo veo muy arriesgado. Es decir, yo creo que ahora mismo presentar un escrito en un ayuntamiento y decir, mire usted vendido, no pago, pero por nada, si invierte la carga de las pruebas, ya usted, es un poco arriesgado. Yo prefiero ser el que dé el primer paso. Es decir, yo prefiero, o al menos así lo hacemos en el despacho, nosotros siempre cuando hay una transmisión, ya sea hereditaria, permuta, donación, compraventa, lo que sea, presentamos un escrito antes de que te llegue la liquidación o antes de que autoliquide el sujeto pasivo, ahora veremos cuál es el caso, ¿vale? Siempre somos partidarios de presentar un escrito del ayuntamiento fundamentado en derecho, en el que se le ponga al ayuntamiento que no pagamos, y someramente, para no jugar todas las cartas, porque esto es estrategia pura, y hasta el último momento no enseñé la carta, al menos someramente, ¿por qué no lo estás? Pero no, porque así siempre llevarán la iniciativa. Claro, y en este sentido, ¿cómo cuantificamos? Os voy a hablar de un caso típico, porque si hablamos a casos complejos, como es una promoción urbanística, la cosa se enreda. Caso típico: compro solar por 100 y vendo solar por él. O sea, yo no he construido ni he hecho nada, porque si yo compro solar por 100, pero he hecho 4 unifamiliares y vendo el unifamiliar, ¿cuál es el valor del terreno? ¿Qué va en la venta? Nosotros en el despacho, que trabajamos para mí uno de los grandes arquitectos que tiene este sur de Europa, el sur del sur de Europa, don Francisco Javier Pérez Dulate, en estos casos recurre con una fundamentación sobrada y por ahora inatacable a un coste de repercusión, un valor de repercusión de suelo. Es decir, claro, lógicamente, hay que hacer un análisis pormenorizado de lo que en el precio final del metro cuadrado ha repercutido el valor del suelo, llevándolo a la situación actual, porque podemos encontrar un terreno comprado hace 8 años que se termina de vender ahora, ¿no? Entonces es un tema complejo, pero sin volvernos locos, vámonos al caso básico.
como no tenemos ahora mismo ninguna norma que lo diga, tenemos que irnos a casos similares. ¿Dónde se regula cómo se valora cuando, para calcular el impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta, nos vamos a dos artículos, 35 y 36, que te dicen, bueno, para calcular el valor de adquisición tendremos que sumar al valor que figura en escritura pública, el precio satisfecho, los gastos inherentes a la compra y de la venta, restarle los gastos inherentes a la venta. Esto lo decimos nosotros, los ayuntamientos, ya hay jurisprudencia incluso que empieza a aceptar esta propuesta, incluso, yo me quedo sobre todo con eso, una resolución de la Dirección General de Tributo 2, una del 4 de abril del 17 y otra del 18 de abril, en la que te dice que efectivamente para saber cuál es el valor de un inmueble hay que acudir, en el caso de valoración, al impuesto sobre el patrimonio, que viene en cuenta una serie de consideraciones, y en este caso al impuesto sobre la renta de las personas físicas, porque, claro, nosotros hemos tenido casos en el despacho en el que una persona compró por 106 y vendió por 108. Bueno, después pagaba de plusvalía 6.000 euros, ¿no? Ahora veremos lo casquiano de la situación, pero esto es así, esto es real. Es decir, una persona que compra en 106 y vende en 108, ¿vale? Gracias a Dios no tuvo pérdida, pero bueno, 2.000 euros y paga más de impuestos de lo que gana. Y eso también está, hay jurisprudencia que te dice eso, ¿vale? Pero voy a ese caso en concreto. Pero si ese hombre suma los gastos de cuando compró de transmisiones patrimoniales, pues ya no paga, ya tiene una pérdida. Eso el ayuntamiento no termina de aceptarlo, y hay jurisprudencia que sí se acepta y sí está, por lo menos nosotros lo estamos defendiendo así en el ayuntamiento y sorprende como una liquidación en un principio, un contribuyente pensaba que tenía que pagar porque tenía ganancia, pues finalmente sumando los gastos en la compra y restándolos en la venta, se llega a la conclusión que no, que al final ha tenido una pérdida. Porque lo que no podemos olvidar es la base misma de este artículo. La base misma de esta ley. La base misma de esta ley habla de incremento. Por lo tanto, ganancia real, capacidad económica, que es por lo que se ha declarado inconstitucional. Es decir, si yo tengo pérdida no puedo pagar impuestos porque va en contra del principio general constitucionalmente establecido de capacidad contributiva, de capacidad económica. De tal forma que si yo pago impuestos, otra vez me acuerdo del Matrix contra el luego, si yo pago impuestos sin tener la posibilidad de pagarlos porque no he tenido un beneficio y es en base a ese beneficio en el que me quieren cobrar impuestos, no tiene sentido. Y como no tiene sentido, es inconstitucional porque va en contra del principio de capacidad económica. Por lo tanto, esto hay que tenerlo muy en cuenta. No podemos olvidar que esos gastos que suman y restan tienen que ver con mi bolsillo. Porque yo vendo por 100, pero yo no me llevo 100 al bolsillo. Seguro. Con lo cual no puedo contribuir en base a 100. ¿Vale? Sin embargo, y esto es una mala noticia, por lo menos por ahora, el proyecto de ley de modificación del impuesto sobre plusvalía ya, por lo pronto, ha sido aprobado, pero aún no ha sido definitivamente ni censurado ni publicado en el BOE. Pero mucho me temo que el proyecto de ley no va por ahí. El proyecto de ley se queda en algo tan, y a mí me ha sorprendido, en algo tan, permitirme la palabra, tan burdo, tan sencillo, como dice que se aplicará el valor que se haya consignado en la escritura, que pocas veces con el valor que pone en la escritura, o el valor comprobado a los efectos de la administración. El que sea mayor es el valor. No habla de gastos. Yo lo veo tener injusto y sobre todo que va en contra de la tendencia, entre otras, de la misma Dirección General de Tributos. Pero bueno. De la misma manera que no habla de los gastos, también hay otra cosa que desde mi punto de vista el proyecto de ley, ya por aquí un paréntesis, adolece, entiendo, de un problema importante que nos han planteado. Esto es como cuando diseña uno los módulos del campo desde una mesa en Madrid, ¿no? Pues no pierde el sentido de la calidad, ¿no? Seguimos en el Madrid. Vamos a ver. Se establece una retroactividad hasta el 14 de junio del 17, para aplicar un nuevo párrafo que se incorpora al artículo 104 que habla de cuando hay pérdida. Cuando hay pérdida, pues no se paga, básicamente. Y eso se aplica retroactivamente hasta el 14 de junio del 17. ¿Por qué? Porque la fecha en la que salió el BOE mi sentencia, la de mayo del 17. ¿Vale? Por lo tanto,
tranquilos, todo aquel que haya tenido pérdida, sigue dando de pérdida, nadie habla de cero, ¿vale? No se va a pagar. Pero la ley te dice, o el proyecto de ley te dice, que la regulación, la nueva regulación, que cambia por completo, bueno, por completo no, pero mucho, la nueva regulación entrará en vigor desde la publicación en el BOE. Con lo cual, ¿qué pasa con lo de antes? Seguimos en el mismo limbo. Seguimos en el mismo limbo, es decir, hoy 18, ¿no? Estamos a 18, 19, sí, oye, lo mío poco. Después, hoy 19, ¿alguien me quiere decir cómo se calcula una plusvalía? Es que ni tan siquiera tenemos los instrumentos para saber si podemos calcular la pérdida o la ganancia. Ya di una pista en cuanto a por qué entiendo que no tenemos que pagar cuando vendamos con ganancia. Yo creo que al final este impuesto tendrá que, y también contempla el gabinete de sabios o el comité de expertos, que se llama, ahora la reforma, en primera reforma de esta ley del impuesto de plusvalía, de la ley de haciendas locales, en concreto de plusvalía, ha emitido un informe muy curioso en el que plantean una revisión global, no solamente del impuesto de plusvalía, que lo redefine en su concepto básico, sino del resto de la imposición local. Hay mucho ahí que la verdad que comentar e incluso que analizar, porque la verdad que es muy interesante. Pero al final, os digo, el proyecto de ley se ha quedado en 12 cosas que desde mi punto de vista, insisto, siguen, no despejan la importante laguna, insisto, que se crea en si no he tenido pérdida, ¿qué hago? ¿Vale? Por lo tanto, entramos en el apasionante mundo de las liquidaciones cuando he tenido ganancias, ¿vale? Ya lo he esbozado. Yo entiendo que desde el momento en que un artículo es expulsado del mundo jurídico, es expulsado del ordenamiento jurídico, porque se ha declarado una nulidad de pleno derecho por inconstitucionalidad, esa nulidad le afecta desde el origen, entre otras cosas porque esta ley es posterior a la Constitución. Con lo cual, esta norma, esta ley, nació viciada desde su origen. Por lo tanto, tanto la Administración, cuando ha sido una liquidación, como los contribuyentes, desde mi modesto punto de vista, ha estado aplicando una ley que estaba viciada en origen. Por lo tanto, entiendo que toda aquella plusvalía que se haya pagado, incluso en caso de ganancia, entiendo que no debería haber sido así, porque hoy no tiene que ser así. Hoy se vende con ganancia y que alguien me diga cómo se calcula. Ni cómo se calculará, porque el proyecto de ley habla desde la entrada en vigor, no para atrás. Con lo cual, si no tengo pérdida, ¿cómo se calcula? En fin, el día de la marmota. Nos podemos llevar así hablando, ¿vale? Nos podemos llevar así hablando mucho tiempo. Claro, y en esa situación, ¿qué hará el ayuntamiento? ¿O los ayuntamientos? No lo sé. Aquí hay ayuntamiento y no me atrevo a preguntar. Pero ahora mismo entiendo, sí. A mí me la calcularon el día 17. En el ayuntamiento me la calcularon. Me consta. Esta tarde nosotros venimos de notaría ahora mismo y el cálculo lo hemos hecho esta mañana. Una vivienda que hemos vendido en 36.000 euros, la plusvalía 11.500. ¿Cuánto? 11.500. Porque tiene que ver con el valor catastral. Es decir, vamos a ver, el impuesto de plusvalía, claro, vamos a ver, insisto, el impuesto de plusvalía se calcula partiendo del valor catastral de 60.000. Al impuesto le da igual que a ti te lo hayan embargado por 10. Te da igual, o sea, tu valor catastral son 60. Y sobre eso se aplica una fórmula matemática, también cuestionada, como la veremos ahora, pero para que nos hagan una idea, el impuesto de plusvalía suele estar en torno a un 10%. Nos podemos equivocar, ¿vale? Hay zonas de donde está el 16 y otras que están en el 9,2. Pongamos una media ponderada de un 10%. Tú coges tu valor catastral del suelo, multiplicas por 10% y eso más o menos lo que va a pagar. Bueno, sí, pero... ¿Vale? Con lo cual, esa es la ilegalidad, ¿no? O la inconstitucionalidad. Que, bueno, que tú has tenido un inmueble que ha tenido una pérdida o ha tenido menos ganancia que el impuesto y te lo cobran. Tu pregunta era otra, me la han calculado. Alega lo que estoy diciendo. ¿Vale? ¿Qué era el ayuntamiento?
Pues en tu caso no porque te ha liquidado, pero... No, es un Todavía no borrador. se ha liquidado. Ah, bueno, vamos a ver. Sí, es que vamos a ver. No, lo que me ha enseñado es el cálculo previo que te hace. Claro, El sí, cálculo va- para recoger la carta de pago. Efectivamente, vamos a ver. En el Ayuntamiento de Jerez, como en prácticamente todos los ayuntamientos, todos no, pero muchos ayuntamientos, en este ayuntamiento, mediante la ordenanza fiscal, no así, por ejemplo, que digo yo, Jota, ¿sabes? Jota te liquida. El ayuntamiento, aquí tú autoliquidas. Pero como no tal, tú llegas con tu escritura pública y ellos te autoliquidan la autorización. O sea, te hacen un y tú lo pagas. ¿Vale? Entonces, te han autoliquidado. Yo, en tu caso, lo que haría, es lo que dije antes, presentar un escrito diciendo por qué entiendes que no tienes que pagar el impuesto de país. Pero luego, si no se paga antes del día 21, pues se corre el riesgo de tener que pagar un 5% de incremento sobre 11.000 euros de plusvalía. Estamos hablando de autoliquidación. ¿Eh? Estamos hablando de autoliquidación. Si fue una liquidación, efectivamente, pero estamos hablando de autoliquidación que exige otro. A mí me Y ahora dijeron lo- que antes del día 21 del 21 de noviembre había que efectuar el ingreso ese de, O el escrito que te dice. o el escrito. Habló usted del 21 de noviembre, me habla de una herencia No, le hablo de una compra de con venta. Pero Vale. el de noviembre, estamos a 19, es un mes desde la compraventa. Sí, claro. Sí, pero un mes, creo que días hábiles. 30 días hábiles. 30 días Ya no hábiles, cuenta ni sabe que la domingo. calculó usted hoy o no ayer. cuentan festivos. Vale, que la calculó Sábado y usted hoy o domingo. ayer, ¿no? Ni Lo que festivo. veo. No, me lo calcularon ellos, me lo dijeron. Sí, el sí, sí, último, sí, el sí. último día de pago, el 21, me lo anotaron aquí. Conocemos esos papelitos. No me dieron el documento porque no llevaba la copia, no había hecho las fotocopias de la escritura pública. Y ellos allí no podían hacerla. Entonces le dije, bueno, pues ya vengo en otro momento porque son un montón de folios y no podía hacerlo. Si no seguimos, ese otro día me hubiera llevado la carta de... Pero no es lo mismo autoliquidación que le llegue una liquidación. Que es lo que fuerzas presentando el escrito. Entonces no habría que pagar ese tanto por ciento si se presenta el escrito. No se interrumpirían los plazos. Tú por lo pronto has presentado un documento. La ley estatutaria te dice que una autoliquidación es cualquier tipo de documento. No tiene por qué ser un modelo oficial. Ley estatutaria. Tú puedes presentar una declaración de renta en un folio. ¿Vale? De todas maneras, ahora cuando terminemos la Sí. exposición, podéis preguntar todo lo que queráis en cualquier momento y vas a hacer casos reales de, Sí. de con pérdida, Vamos, de los beneficio, de vuestros, herencia, vamos. de cómo, los que Los vuestros. los que vais a preguntar y Claro. los que yo tengo aquí en la lista de los que me vais preguntando antes de Claro. entrar. Pero está muy bien, ese preguntor podéis interrumpir y preguntar todo lo que queráis. Estamos todos expectantes y nos guía todo para Bueno, pues como os estaba diciendo, yo sostengo que incluso en caso de ganancia no tendríamos por qué pagar plusvalía, por lo que tengo que comentar. Es decir, ahora mismo estamos en un limbo jurídico y aquellas declaraciones que fueron pasadas se calcularon en base a una ley que establecía desde el origen y por lo tanto era nula de pleno derecho desde el origen. Pero esto no lo digo yo solo, esto lo dice el Tribunal Superior de Justicia, entre otros de Madrid, una sentencia muy calentita de julio de este año, en el que viene a decir eso mismo, es decir, una liquidación que se hizo hace unos cuantos años, se recurre y al final el tribunal dice. Estamos hablando de una que están calculadas estas liquidaciones en base a una normativa que ha sido expulsada del ordenamiento jurídico porque están bloqueadas de nulidad de su origen y por lo tanto no deberían de haberse aplicado y por lo tanto la liquidación es nula y la anula. ¿Vale? Os comentaba antes la fórmula de cálculo. Bueno, al margen de estos grandes argumentos para pelear contra la plusvalía, hay otros, como por ejemplo la fórmula de cálculo. Ya hay chorro de tinta de jurisprudencia en el que te dice que la fórmula de cálculo que establecía la ley de hacienda local es errónea. Y eso está demostrado matemáticamente. Es decir, entre ellas, el contencioso de Cuenca, unificación de criterios del Tribunal Supremo de junio de este año. Es decir, vamos a ver, la fórmula está diseñada, yo no tengo idea, empecé a leérmelo y lo dejé, porque te hace mediante un estudio matemático un análisis y al final llega a una conclusión que la fórmula que se contempla en la ley te contempla el incremento del valor que tendrá futuro, pero no en el pasado, que es por lo que pagas. En teoría, pagamos por el incremento del valor que ha experimentado el terreno en el tiempo que está en nuestro patrimonio. Pero esa fórmula te lo calcula a futuro. No tengo ni idea, no soy matemático, pero es lo que hay. Y hay sentencia, la última, como os digo, unificación de criterios, nada más y nada menos que del Supremo de junio del 17, en la que si bien
que ya entra un poquito en tecnicismo, si bien no acepta el recurso porque se plantea mal por parte del ayuntamiento de turno, en este caso, bueno, plantea mal la cuestión, la unificación de criterios, no la acepta, pero el Tribunal Supremo al final entra un poquito en el fondo y dice, mire usted, es absurdo lo que estamos hablando de si fórmula sí o no, que entendemos que es errónea, porque estos artículos ya no existen. Con lo cual, como no existen, no tenemos que hablar de nada. Y lo declaran. Algo que es común en los errores catastrales. O sea, alguien ha medido, yo no lo he hecho en la vida, alguien ha medido lo que mide su parcela, pero para hacer, no por motor, que sí lo mide, un particular. Yo no lo medí en la vida, ni los metros construidos de mi casa, ni los construidos, nadie cae en eso. Nos llevaríamos mucha sorpresa, viendo que el catastro se equivoca como todos. No voy a decir más con la competencia yo, digo como todos, ¿vale? Se equivoca. Sobre esto también hay un problema, o había un problema, entiendo desde nuestro punto de vista que no lo hay. Y es que decía, bueno, claro, pero el catastro es lo que hay, es decir, el catastro es firme. El catastro salió, una ponencia de valores en su momento salió, y como usted no recurrió o usted no estaba, pues el catastro es firme y ya no se puede volver a discutir. Tampoco. Hay jurisprudencia que te dice que el valor catastral tú puedes recurrirlo a través del recibo de contribución urbana. Por tanto, sí, porque más sería ilógico. O sea, ¿qué pasa? Que si yo compro una casa de segunda mano, ya no puedo discutir por el valor catastral, pues cuando se modificó el padrón no me lo comunicaron. Es muy injusto, ¿no? Consciente de eso, la jurisprudencia te dice, tú puedes recurrir el valor catastral a través del IS. Otro gran caballo de batalla que llevamos en el despacho y estamos recurriendo, tenemos ya muchos miles de metros cuadrados y además hemos conseguido grandes éxitos, que es la calificación urbanística del terreno. Esto daría para otra charla, pero os comento, os doy una pincelada. Vamos a ver. Hay una sentencia del Tribunal Supremo de mayo del 14, que no ha pasado un poquito desapercibida, pero es una sentencia nada más y nada menos del Tribunal Supremo, que establece que cuando un terreno no tiene una ordenación, un planeamiento detallado, una ordenación urbanística detallada con un instrumento de planeamiento detallado, dice exactamente la jurisprudencia, y o no está incardinado ese terreno en una trama urbana de tal manera que consta de los servicios urbanísticos mínimos y básicos, cuáles son alumbrado, alcantarilla, en fin, lo típico, catastralmente no puede ser calificado como urbano. Y ni puede ser calificado catastralmente, no urbanísticamente, catastralmente como urbano, ni por lo tanto se puede valorar como urbano. Es decir, terrenos que todo el mundo tenemos ahora mismo en la mente, que están baldíos, que se siguen arando, que el pegó de turno metió el rotulador rojo por aquí y metió todo esto como urbano y se está pagando como urbano, no se tiene que pagar como urbano, porque catastralmente no se puede calificar como urbano. Insisto, son muchísimos miles de metros en Jerez y en otros municipios que estamos llevando en el despacho con resultados satisfactorios. Pero ¿qué tiene que ver esto con plusvalía? ¿No? Diréis, porque esto será más de IBI. Bueno, pues muy importante, porque si catastralmente está calificado el terreno como rústico, no se paga plusvalía, porque la plusvalía va sobre el terreno urbano. Empezamos ya a ver fisuritas en el mapa, es decir, tenemos que... ¿El ayuntamiento lo intenta? Bueno, no lo cobra, es que si es urbano el catastro lo cobra. Vale, el ayuntamiento muchas veces, sobre todo la imposición, en los tributos locales, plusvalía, IBI, bueno, el catastro es el que le dice lo que vale la calificación. El ayuntamiento, mientras que no le diga nadie lo contrario, es igual que Diputación. Diputación recauda los impuestos de determinados ayuntamientos y aunque tú tengas razón, Diputación te dice, a mí, plin, yo doña Dominguín, a mí mientras que el ayuntamiento no me diga que esto no es nulo, yo recaudo, porque es que yo cobro de ahí, de recaudar. Pues esto es lo mismo, es decir, el ayuntamiento, en tanto en cuanto el catastro no le diga, oiga, esto no es urbano, sino que es rústico, y esto no vale 100, sino que vale 10, tiene que cobrarlo, ¿vale? Y antes, por poner otro caso, las ganancias inferiores al impuesto. También hay jurisprudencia que si usted ha tenido una ganancia del impuesto por la transmisión o por lo que sea, inferior al impuesto, usted no tiene por qué pagar plusvalía porque es confiscatorio. Yo no puedo pagar 5 si he ganado 2. Es confiscatorio.
Por último, hombre, tampoco quiero aburrir con vías de recursos. ¿Cómo podemos recurrir o cómo podemos obtener la devolución del no pagarlo o el impuesto ya pagado? Eso es lo que me interesa. Eso ¿Cómo me lo interesa. pagamos? O sea, que yo siento el rollo que os he contado antes. Bueno, vamos a ver. De nuevo tenemos que distinguir, como he explicado antes, dos tipos de situaciones que se plantean según el ayuntamiento. Está la situación jurídica o los caminos de la liquidación y el camino de la autoliquidación. Hay ayuntamiento, sigo con el ejemplo, Rota, liquidación, Jerez, autoliquidación. Los caminos son distintos, ¿vale? En el caso de las autoliquidaciones que ya hemos presentado, bueno, si esas autoliquidaciones tienen menos de 4 años, presentaremos una impugnación de autoliquidación, es decir, un recurso, como de cualquier tributo, la renta, lo que sea, ¿vale? Impugnando nuestra autoliquidación. Puede que lo que más te interese a ti, si no quieres entrar en historia de avales futuros o fianzas o tal, sea pagarlo y después impugnar la autorización solicitando la devolución del impuesto con los intereses. Es una opción. Bueno. Pero ¿qué pasa si tiene? Bueno, pero puede optar. Es decir, un contribuyente puede decir, bueno, joven, yo tengo dos opciones. O presentar un escrito diciendo que entiendo que no tengo que pagar porque he tenido pérdida, o incluso presentando ese escrito que le llegue no le señalo a él. Tengo clientes en el despacho que le han llegado, ya no lo está haciendo tanto el ayuntamiento, antes sí lo hacía, le han llegado liquidaciones aún acreditando que tiene pérdida, ¿vale? ¿Qué hace en ese caso? Pues lo que puede usar es poder pagarle y recurrir solicitando la devolución, ¿vale? O bien, si tiene un importe muy elevado, o lo que sea, bien solicitar un aval bancario, solicitar la dispensa de garantía acreditando por las posibilidades que ofrece la ley de dispensarse de las garantías que quiere aportar, ofreciendo garantías alternativas, como por ejemplo el mismo inmueble sobre el que tú estás pagando la plusvalía en caso de herencia, por ejemplo, baratas, como una anotación preventiva de embargo en el registro, en fin, no os quiero aburrir pero hay muchas vías. Por eso te decía antes que según y el cómo hay muchas posibilidades, ¿vale? Una autoliquidación hace más de 4 años. Yo entiendo que básicamente ahí tenemos dos vías, entiendo. Una sería una declaración de nulidad de pleno derecho. Es dudoso porque la ley general tributaria, sino el 217 de la ley general tributaria, contempla que esto se plantea en supuestos de actos dictados en materia de gestión tributaria. Claro, cuando hablamos de autoliquidación, no estamos hablando de actos de gestión tributaria, salvo que te autoliquide el ayuntamiento. Vale. Ahí es indiscutible de qué estamos hablando, ¿no? El otro gran camino sería la revocación de autos propios, que es de la aplicación del tributo de la administración, que es el típico recurso, ¿no? El artículo del 219 de la ley general tributaria. ¿Vale? ¿Qué hacemos contra liquidaciones del ayuntamiento? Aquí hay varios supuestos. Si te llega una liquidación del ayuntamiento que tiene menos de un mes, ¿vale? Planteamos un recurso de reposición. El típico recurso de reposición. ¿Vale? Si tiene menos de 3 meses, pues yo entiendo que se podría plantear un recurso extraordinario de revisión, ¿vale? Que está contemplado así en ley. Si tiene menos de 4 años, tenemos varias opciones. Una es una rectificación de declaraciones en virtud del Real Decreto 10/1065/2007. Es decir, no olvidemos que nosotros estamos presentando unos datos al ayuntamiento y en virtud de esos datos me está liquidando un tributo. Bueno, pues entiendo que eso sería susumible en el artículo 130 del Real Decreto 10/65, porque estamos hablando de una rectificación de declaraciones y de toma de datos que te remite, en cuanto al procedimiento a seguir, a la impugnación de autoliquidación. De ahí lo de los 4 años. ¿Vale? También tenemos, como he comentado antes, la posibilidad de nulidad de pleno derecho. Aquí sí entra de lleno porque estamos hablando de actos de liquidación de la administración, o una acción de responsabilidad por parte de la administración. ¿Por qué? Porque entiendo aquí sí hay una responsabilidad de alguien de la administración que ha legislado de aquella manera. ¿Vale? Si tiene más de 4 años la liquidación, pues entiendo que podríamos aplicar una nulidad de pleno derecho, ¿vale? Porque evidentemente tras nuestra liquidación, tras pagar nuestra liquidación, ha aparecido un documento esencial para el replanteamiento de la cuestión, y hay jurisprudencia que te dice que un documento esencial es una sentencia, ¿vale? Aquí hay también opiniones contrapuestas en el sentido que te dicen, hombre, pero siempre y cuando tú hubieras alegado en tu recurso
que perdiste o por lo que sea fue firme, tú hubieras alegado principios constitucionales que por lo que fuese pues no lo ganaste, o no seguiste para adelante, o lo que sea. Y otros que te dicen que no hay, lo que es nulo es nulo y punto. Perdón. ¿Vale? Y también la acción de responsabilidad de administración por lo mismo que os he dicho. Es decir, y la responsabilidad primera y última entiendo que es del legislador. O sea, los abogados siempre hablamos del legislador, ese el que maneja los hilos del Matrix, ¿vale? Pero que la responsabilidad es suya porque ha legislado de una manera absolutamente inconstitucional. Es posible que alguien me lo pregunte, si es así pues ya lo comento, y si no pues ¿quién puede recurrir? Puede recurrir ahí está, es que te he visto por eso. El sujeto pasivo, es decir, porque el impuesto de plusvalía lo paga en las transmisiones onerosas el que vende, y en las gratuitas, en las herencias por ejemplo, la ley como ya no tiene nada que cobrarle, lo da la vuelta y es el heredero, ¿no? Ya tenemos, el heredero es el que tiene que pagar el impuesto. Por lo cual, pero ¿qué pasa si en una compraventa, por ejemplo, que no es anormal verlo, el comprador es el que paga la plusvalía? Pero bueno, será el caso, ¿vale? Mientras que antes, bueno, ahí también hay jurisprudencia que te dice que sí y te dice que no. Desgraciadamente, el que te dice, uno de los que te dice no, es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que te dice que no. Hay tribunales que te dicen que sí y lo admiten. Ya en este sentido, y yo me quedo con eso, hay una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos, que es la que a mí me va a cobrar, de además muy reciente, de marzo de este año, del 17, que la que dice que sí, que un tercero puede recurrir el impuesto de plusvalía si documentalmente acredita que se robó la obligación porque lo asimila al sustituto del contribuyente. ¿Vale? Pues entonces por ahí lo encaja. Plusvalía en apremio. ¿Se puede recurrir la plusvalía en apremio? También se puede recurrir una plusvalía que está en apremio, que tiene ya un 20% de regla. También hay jurisprudencia que están honrando esta postura. En definitiva, y para no alargarme más y acabo, yo creo, y estoy ahí de acuerdo con el informe que al respecto evacuado respecto a la reforma global de plusvalía, yo entiendo que es necesario un replanteamiento global no solamente de tributo, sino de todo el sistema tributario. Y ahí entro en el matrix. Es decir, yo creo que y yo el primero, hasta hace poco, que me empecé a plantear estas locuras. Nos venden, pues estamos acostumbrados a poner la televisión y escuchar siempre el impuesto de la renta, el impuesto del patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, o sea, los grandes, ¿no? Los Ronaldo, los Messi, y nos olvidamos de esto. Nos olvidamos con que, lo he comentado antes, es muy posible que empecemos a no pagar herencias, pero sí plusvalía. Y que mi vecino... Claro, y además sea plano, no va en función de una capacidad contributiva, porque una herencia, bueno, pues mientras que más heredado, más paga, no plusvalía mismo. El impuesto de bienes inmuebles, pues oye, da igual la capacidad contributiva que tú tengas o no, da igual que tú te haya tocado la lotería o que no tengas dinero para pagar la luz, el IBI es plano, va en función del valor taxable, y ese creo yo que es el gran fantasma. No le prestamos atención a algo a partir de lo que gravita la mayoría de nuestra fiscalidad más inmediata, más casera, que es el valor del terreno, el catastro. No le echamos cuenta hasta que nos toca pagar. Pero en el catastro influye nuestra renta, tenemos una segunda vivienda en Costa Ballena y pagamos el 2% del valor catastral por eso. Estamos pagando el IBI por ese valor catastral. Cuando vendamos, la Junta de Andalucía nos va a comprobar el valor en función del caso de Jerez, multiplicar el valor catastral por 1,53. Hay tantas cosas que están en torno a precisamente lo que no le echamos cuenta, en que nos ha pasado muchas veces como lo que le pasó a Manolete, ¿no? Que toreaba un montón de toros y nos mató una vaquilla. Pues esto es lo mismo, es decir, estamos pendientes de los grandes tributos, de las grandes historias, y mientras que si vendo un inmueble no pago en renta, pues lo haría. He dicho. Pues yo voy a aprovechar, voy a aprovechar que unas cuantas preguntas que me han hecho aquí, algunas dudas que me han surgido, ¿vale? Aquí yo distingo dos hechos muy diferentes, que es
cuando han pasado ya más de 4 años o menos de 4 años. Nos vamos, el caso de Jerez. En Jerez son autoliquidaciones. Vale. Ahora, gracias. Nos centramos en el caso de Jerez, aunque aquí hay muchos amigos de fuera, pero nos centramos en él. Hay dos diferencias entendidos, que es cuando es autoliquidación o cuando es liquidación. Como tú bien has dicho, en Rota o en San Lucas, por ejemplo, son liquidación que emite el ayuntamiento. Como la mayoría que vemos hoy es de Jerez, hablamos de autoliquidaciones, si te parece, Pepe, ¿vale? Cuando hablamos de autoliquidaciones, te he querido entender que son dos supuestos diferentes. Bueno, dos supuestos diferentes, con pérdida o sin pérdida, o a cero, ¿de acuerdo? Y hablamos si ha pasado más de 4 años o menos de 4 años. Para simplificar y que sea fácil, entiendo que si han pasado más de 4 años es más difícil el recurso, pero se puede recurrir. Sí, efectivamente. Es así. Bueno, difícil Vale. claro, porque sobre todo si has pagado, ¿no? Que te devuelvan en... Hablamos de menos de 4 años, ¿de acuerdo? Estamos todavía en periodo natural, podemos decir. Sí. Entiendo de 4 años es en caso de compraventas. Perdón, En caso de herencia, un 4 inciso. años y 6 meses. Perdón, un inciso. ¿Por qué 4 años? Porque es cuando prescribe. O sea, estamos hablando de la prescripción tributaria. Vale, los 4 años son los que te rigen y por eso distingo dos supuestos. El momento en que opera la prescripción y por lo tanto es un acto firme, ¿vale? Igual que cuando una liquidación pasa del mes, o no se ha recurrido, ya es firme, ¿vale? De aquella que tienen... En caso de herencia, 4 años y medio, porque son 6 meses para pagar. Efectivamente, los 4 años se computan desde que o bien existe el ingreso o termina el periodo voluntario para haberlo hecho. ¿Vale? Por tanto, en caso de herencia, 4 años y medio desde la fecha de fallecimiento. Hay mucha duda en cuanto a si son 6 meses o un año, porque sabéis que se puede pedir prórroga entre los 5 primeros meses del... Por lo que te he entendido, nos vamos ahora a plazo en Jerez, que, insisto, es autoliquidación. Lo que usted le ha dado al ayuntamiento, por ejemplo, es un cálculo para hacer una autoliquidación. Es un borrador de autoliquidación. Cuando vamos al ayuntamiento, lo que nos dan no es una liquidación que nos realiza, es una autoliquidación que nosotros hacemos. El ayuntamiento nos hace el favor de hacernos. Son muy buenos y no lo hacen, pero no lo hagamos nosotros, ¿vale? No nos equivoquemos. Dicho esto, entiendo que si han pasado una autoliquidación que hagamos ahora, si es a pérdida, es decir, yo voy con mi escritura, demuestro que compré en 100 y que he vendido en 80, casos reales, en ese caso, la autoliquidación, al día de hoy el ayuntamiento la puedo hacer a cero. Sí. Sin problema ninguno, y eso... Vamos, yo entiendo que también convence, pero bueno. Digo, pero eso es fácil. El caso de Sí, pérdida sí. está claro. Vale. Bien. Ahora nos encontramos un caso real que tú has puesto, un caso real que tenemos encima de la mesa, vamos ahora. El señor compró en 108, ha vendido en 110, pero si a los 108 le sumamos los gastos de la compra y a los 110 le restamos, si hablo muy rápido me lo decís, ¿vale? Como yo sé lo que me embalo. Si a los 108 le sumamos los gastos de la compra y a los 110 le sumamos los gastos de la venta, resulta que tiene una pérdida de 8.000 euros el cliente. En cambio, va al ayuntamiento y el ayuntamiento le pide que haga una autoliquidación a ingresar. En ese caso, ¿qué hace el Yo en ese caso, como le he aconsejado a José, tocayo, nosotros lo aconsejamos, por lo que hacemos es presentamos un escrito en plazo voluntario, en los 30 días hábiles, un escrito donde decimos que entendemos que está no sujeta la transmisión a plusvalía municipal porque hemos vendido pérdidas. Por lo tanto, por todo ello suplica que no pague. ¿Vale? Si ahora sí lo compré en 100 y le he vendido, la he hecho a través de Mr. Gas y le he vendido en 200, ha ganado 100. Bueno, le hemos hecho una buena gestión y ha ganado 100. En ese caso, ¿tú qué aconsejas? Si tiene ganancia. Tiene ganancia. Exactamente lo mismo. Por ejemplo, estoy diciendo, entiendo que no tengo que pagar plusvalía porque no hay ley que regula cómo pagar. Perfecto. Te he escuchado también decir que aconsejas por otra parte mío que es estudiable el caso, en el caso de que sea con beneficio, que se pague la autoliquidación y automáticamente la recurra. Va a depender de cada caso. Va a depender de cada caso. Entonces, habrá personas que 500 euros sea un mundo, y los que no. Hablando de euros, en tu experiencia, ¿a partir de cuánto dinero merece la pena complicarnos la vida o no? Eso es lo que... Es muy particular, Paco. Si nos vamos al más estricto céntimo, ten en cuenta que si nos vamos... Lo que pasa es que estamos ahora mismo... No quiero responderte con un dato concreto a esa pregunta, porque mientras que antes sí podía responderlo, ahora con el limbo jurídico que tenemos no es posible. ¿Por qué? Porque antes yo sabía que tenía que llegar a un contencioso. Vamos, un contencioso no. Tuve que llegar a un constitucional. Ahora ya no. Con lo cual, no sé decirte, pero hay personas que, aunque acostumbren dinero, dicen que no quieren recurrir, punto. Que le parece una auténtica barbaridad. Entiendo... Perdona, ese fue el caso de mi cliente, por el que le quedé. Es decir, ese cliente perdió mucho dinero.
perdió muchísimo dinero, porque tuvo que entregar una promoción a un banco en pago de deuda, y aún así, iba a Madrid, ¿no? Entonces, entiendo que en caso de que haya beneficios, tú das las dos opciones. Que se presente la autoliquidación diciendo que no la había pagado porque no está, o que se presente la autoliquidación y inmediatamente se recuerda, según la economía de cada uno. Bien. Paco, perdón. Sí, claro. Pero ¿el proceso cuál es? O sea, se presenta el escrito y luego ¿cómo sigue el trámite? Si Por el tienes tema de los avales que has comentado, ¿eso es Vale. obligatorio o no es obligatorio? Vamos a ver, la ley establece, la ley establece que un recurso, estaríamos hablando, vamos con el caso típico. Yo presento un escrito diciendo que entiendo que tengo que pagar el tributo, lógicamente me llegará o no, vamos, no sé, pero es posible que haya una liquidación por parte del ayuntamiento, ¿vale? Entiendo y me consta que ahora mismo en casi todos se está parando a expensas de la nueva proyecto. Pero te puede llegar una liquidación, que me llegó hace muy poco tiempo, ¿vale? Te llega una liquidación. En ese momento tú lo que tienes es la posibilidad de recurrir contra un acto administrativo, porque ya es una liquidación. Ya has cambiado de autoliquidación a liquidación, ¿de acuerdo? Con lo cual tienes la posibilidad de recurrir mediante un recurso de reposición esa liquidación. Dependiendo de la cuantía, la ley te establece, la ley tributaria, que tienes que aportar unas garantías u otras. ¿Por qué? Porque la ley te dice que la mera interposición de un recurso no suspende automáticamente, salvo en determinados casos, ¿vale?, la ejecución de la liquidación, ¿vale? Entonces va a depender del importe de la liquidación. Tendrá que aportar valor bancario, o fianza personal y solidaria de los contribuyentes, de la localidad, o garantías alternativas. Si tú demuestras que no tienes la posibilidad de aportar las garantías típicas, podríamos decir que es la bancaria y de cuánto, es decir, tendremos que ver cada caso en concreto cómo es y qué posibilidades tenemos de aportar según qué garantía. ¿Vale? Otro supuesto que vemos es en el caso de las herencias. Como sé yo, si en una herencia, ¿qué valores toma para saber si en una herencia he tenido pérdida o he tenido beneficio? Viendo lo que compró papá. Es decir, claro, si yo, bueno, en el caso de la herencia también es más sangrante porque nos podemos encontrar con que un mismo bien, bueno, ya no solamente la herencia, paga varias veces el tributo, ¿no?, sino que plusvalía, ¿cuántas veces paga plusvalía? La plusvalía en las herencias. Sí, efectivamente. A ver, ahí la comparación es por lo que costó y por lo, es decir, realmente tú heredas un patrimonio, pero ese patrimonio es comparable. Es decir, como tú ahí no tienes comparación porque no has comprado y vendido, pero la comparación la tienes con el título de adquisición previo del causante. Es decir, lo que lo compró papá con el valor fiscal que da ahora. Valor catastral de interés por 1,53. Efectivamente. Sacrante. Una pregunta esta de libro, ¿vale? Te lo pregunta mi amiga María del Mar. Claro. Herencia, donaciones, permutas, estamos que lo regalamos. Nati. Sí, en el caso de la herencia, a mí se me ha dado el caso, por ejemplo, cuando ha sido una liquidación, que, cuando he tenido ¿liquidación o autoliquidación? Autoliquidación. Lo que he tenido preferencia para presentarla a cero, en este caso para que no la pagara, ha sido que he tenido como valor que ha heredado el que ponía las escrituras, que era el valor catastral. Estoy hablando de los años en los que era muy alto, por su correspondiente coeficiente. Entonces, cuando ha sido superior a la venta, yo he autolicitado. Porque, claro, en este caso, el valor que le daba como la administración, la venta, era el valor catastral. Entonces, en aquellos tiempos, en aquellos años, como era tan alto, pues que lo que he hecho yo, autoliquidar como. ¿Te la has metido sin problema? Sin problema. Yo solamente en este caso te quería preguntar también si ahora mismo tiene algún caso que se haya dado en el que haya vendido, como el caso de Paco, de 200 y compró en 100 y no ha presentado la autorización. ¿Tiene alguna respuesta? Claro. ¿Y cómo han respondido ellos con el caso este? No está respondiendo. No está respondiendo. Jerez no está respondiendo. O sea, que ya ahora mismo, pues, están esperando el proyecto. Claro, si Espero, yo le me imagino, claro. Tengo una... Pero que insisto, el proyecto de ley va a salir, si no hay ninguna modificación, tal como os he comentado. Es decir, con carácter retroactivo desde el 15 de junio, si es pérdida, pero si es beneficio, entrada en vigor. Por lo cual, hoy 19... En el limbo. O sea, Por eso entiendo que no tenemos que pagar. Entonces, perdona, por esa regla de 3, los que compraron este año, ¿vale? Con beneficio, que han pagado ya y todo, ¿le hacemos
el escrito para que lo devuelvan. A continuación de la... Yo lo estoy haciendo. Y a continuación de la zona ¿Y qué? Bueno, Ahora mismo el ayuntamiento está esperando. o sea que ahora mismo se le envía el escrito y punto, y esperamos. O sea, los señores pagan o ya hemos pagado, lo que sea, y se le manda el escrito y ahí nos quedamos. Ahí tiene dos opciones. ¿Qué pasa si tú presentas un escrito a la administración? ¿Vale? También podemos discutir algo y entendido de eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no te responden? Tú tienes derecho a que te resuelvan expresamente o silencio administrativo, ¿vale? O silencio administrativo, irte al contencioso. Yo esperaría la resolución expresa, porque no se te va a correr el brazo. Es decir, sí, me explico. Cuando tú presentas... Perdóname. Prometí no decir tecnicismo y me... vamos a ver. Cuando tú dejas de pasar un plazo, que se llama la preclusión del plazo, cuando tú tienes un plazo para recurrir una liquidación, una resolución administrativa expresa, son 2 meses al contencioso, ¿vale? Y la ley te dice que cuando es presunta, que es por silencio, tiene 6 meses. Pero también hay muchísima jurisprudencia que te dice que la inactividad de la administración, es decir, el silencio, no te puede perjudicar a ti y no te puede precluir un plazo. Con lo cual, no te preocupes en presentarlo, no a los 6 meses, puedes presentarlo cuando quieras, alegando como primera cuestión, oiga, que sepa usted que voy contra una resolución tácita y no me puede perjudicar el derecho en no haberlo dado, ¿vale? Bueno, yo esperaría. Porque yo, te pongo el ejemplo mío, yo vendí una casa el 15 de junio. Perdona, y te hago una puntualización. ¿Esperaría o no? Porque va a depender de la cantidad que yo creo que me van a pedir. En este caso ya la has pagado. Claro. Claro, en este caso ya lo has pagado, pero tú imagínate que tú no lo has pagado todavía, ¿vale? Presentamos un escrito diciendo, entiendo que no tengo por qué pagarlo, ¿vale? Y llega a los 6 meses y no te contesta el ayuntamiento, ¿vale? Si tú prevés que la liquidación que te va a llegar es importante, en el momento que va a interesar presentamos un contencioso. Porque no hay liquidación que suspender, ni nada que avalar, y te interesa el contencioso. Por eso te digo que cada caso es muy específico. En ese caso no tendría ni que avalar ni nada. Nada, porque no hay liquidación. Ojo con los escritos que presentamos. Ojo con los escritos que presentamos. Aún el ayuntamiento no está, perdonad, no está entrando en esa cuestión y a lo mejor ya de una pista, pero no es lo mismo pedir, hombre, no existe el procedimiento de devolución de ingresos indebidos. ¿Vale? O sea, como presenta, yo estoy viendo muchos escritos de devolución de ingresos indebidos, no existe como tal. El procedimiento de devolución de ingresos indebidos no está contemplado en la ley general tributaria, se remite a otros artículos en base al cual hacerle impugnación de obligación, tal cuanto, pero no existe de tal forma que, ojo con los escritos que presentaban, porque como el escrito tiene un defecto formal, no es que esté vendiendo mi servicio, pero hombre, pero que ojo, curarse uno mismo es complicado. Respecto a eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Mila, porque de hecho, mira, hablamos de Jerez, del ayuntamiento, de la plusvalía. Sí es verdad que tenemos la gran suerte que en Jerez hay muy buenos profesionales trabajando en Jerez en plusvalía, ¿eh? Lo digo de verdad, que tenemos la suerte, que nos encontramos con otros ayuntamientos que te choca, incluso vas y no, en mi experiencia profesional, que ya son unos cuantos años, nunca nos han maltratado y nunca al revés, nos ayudan dentro de sus posibilidades. Eso es una suerte. En eso tengo que dar fe. A mí la pena que me da es que la tocaban a mi ayuntamiento, porque es que ejerzo aquí, sobre todo. Pero tenemos en el despacho casos, ya imaginaros, ¿no?, por toda España, y Jerez de los mejores. Es decir, que unos funcionarios que te escuchan, que te atienden, que te... Pero es lo que decía antes, que chico, que estos 3 artículos dicen lo que dicen, y el valor de saber qué es. Dicho esto, referente a lo del... Pero te ayuda. Te ayuda. Respecto a lo del escrito, en muchos casos que nos bajamos de internet, ¿sabes de dónde? Un escrito y lo presentamos. Delante mío un funcionario municipal, un empleado municipal, le ha dicho al contribuyente, mire usted, vaya usted a un profesional, porque con este escrito lo tiene perdido. Eso viene a colación de lo que te has dicho. Y la plataforma... Yo aconsejo no hacerle caso a internet. La plataforma todo plusvalía. Estas cosas y... O de repente al día siguiente, ¿no? Fue el 11 de mayo la sentencia, nos enteramos todo el mundo un jueves de feria. Si veis la cara que tengo yo en el periódico es muy importante. Ya el lunes, el diario de Jerez, los faldones de... Consigue tu plusvalía. Yo hago un par de Pero ese era claro, porque... más personal. Yo, por ejemplo, vendí hace 3 años una nave. pero tú ya ganaste dinerito, Pepe.
Yo le gané dinero. Lo que sí fue una cosa que yo, antes de venderla, fui a ver cuánto se iba a llevar el plusvalía y dice, 4.000 y pico de euros. Lo vendí al año y medio y fui a sacar el plusvalía que me lo hicieron ellos mismos. Sí, sí, el protocolo que le han dado. 8.000 euros. Había hecho una sola. ¿Por un año? Digo, oye, un año y medio no llegó. Y digo, pues voy a esperar que venga la que me lo dice. Y ahora, hoy, que estaba de vacaciones en la duda, fue en diciembre, ¿no? Oye, digo que se conseguirán 4.000 y pico, ¿cómo va a ser ahora? Digo, si el valor de los terrenos habían bajado en aquel tiempo, tal, sí, pero han subido los índices. Digo, pero ya han subido los índices. La famosa fórmula matemática. Y eso es lo que yo le pregunto. ¿Lo puedo reclamar dentro de eso? Claro, se lo acabo de comentar. Ya hay jurisprudencia que te dice que esa fórmula matemática es errónea. Es errónea, pero... Yo puedo reclamar que me la hagan de nuevo, que a lo mejor menos dinero. No, pero a lo mejor estaba bien, decía joven, a lo mejor estaba bien calculado de conformidad con los índices publicados y lo que sale. Cuestión distinta es que no estemos de acuerdo con pagarlo en sí, que es lo que yo sostengo. Tú no vas a pedir la devolución íntegra. Claro, es decir, vamos a ver, a mí, yo ya no me quedo tanto en la fórmula, si es erróneo o no, eso a mayor abundamiento. Mire usted, además de que tal, lo primero es que no tuve por qué haberla pagado. Si usted me aplicó un artículo que es inconstitucional, y al ser inconstitucional lo es ex origine, perdona el latinaco, pero así, desde el origen. Y por lo tanto, al ser del origen y en función de la jurisprudencia, no tengo que pagarlo. Total, que se puede reclamar ya sobre la mano. Estás tardando. Estás tardando en reclamar. Sí. Otra pregunta que yo no sé contestar a ella. Se pagó una herencia, ¿vale? Sí. Una compraventa, ¿vale? El sujeto pasivo que pagó, la vendedora, ha fallecido. ¿Los herederos pueden recurrir y reclamar esa devolución? Sí. Vale, pueden reclamar la devolución como título de heredero. Eso me la pregunta una querida amiga que está por ahí, ya la hemos contestado. ¿Vale, María del Mar? Ya sabes, seguimos hablando. ¿Más preguntas? Sí, cuando hay ayuntamientos que liquidan, no como se ve que ahora... ROP y San Lucas son liquidaciones Y directas. Medinación. El plazo que tiene, ¿todos son iguales o son distintos? ¿Liquidan cuando le da la ¿El gana? plazo para qué? Para liquidar la plusvalía. Una administración tiene 4 años para liquidar. Prescripción. O sea, que no le voy a llamar para decirle al que tengo pendiente la plusvalía. No me llama a mí, lo va a llevar tú al ayuntamiento. Entonces, Al enemigo va a llamar tú. sí, no. La administración tiene 4 años de prescripción. ¿Vale? Ante cualquier situación, ya sea creada por ti por un escrito, como no, para comprobarte, para lo que sea, la prescripción tributaria son 4 años. Y tiene sus 4 años para hacer lo que quiera. Bueno, lo que quiera. Tiene 4 años. Tengo 4 años. Pero no sé, por ejemplo. Que me mantenido la liquidación. Claro. Lo que sí, Nati, como tú bien sabes, al ser una excelente profesional inmobiliaria, que lo eres, ahora por ley es obligatorio comunicar al ayuntamiento, el vendedor, que se ha producido la venta. ¿Vale? Eso es importante. Lo hacen los notarios de oficio, vamos a decir. Pero es muy importante, porque si no comunicas la venta, sí estás incumpliendo y entonces sí te va a llegar la sanción. O sea que es importante, quien venda tiene que asegurarse de que el notario comunica fehacientemente al ayuntamiento de turno la venta. Se ha hecho, sino que tiene mucho por liquidar. Pero bueno, no voy a insistir, voy a dejarlo pasar. O sea, casi. Esto ha generado también un problema, ya he debatido un poquito o salir un poquito del tema, pero es el registro. Hasta ahora una transmisión no hacía el registro si no acreditaba que había pagado plusvalía. ¿Y ahora? Lo mismo. ¿Más preguntas? Aprovechar. Dímelo. ¿Hay alguna fecha así prevista más o menos para que se publique en el BOE la nueva? Ni idea. ¿Puede ser semanas, meses? Ni idea. Hombre, yo me imagino que la harán antes de que termine este año. Yo me refiero que Hombre, intentarán que por lo menos... más que nada por cuadre de presupuesto, ¿no? Pero... ¿Más preguntas? Garantías de meterse en el recurrir y meterse en el contencioso y ganar. Se ha ganado en el constitucional. Si yo te diera garantía de ganar un pleito, sería un mal abogado. O un criminal.
Te digo que ilusión, pelea, a los hechos me remito, pero garantía. Bueno. ¿Más preguntas? Chari, ¿qué te gustaría preguntar? No, ya lo sé. Pero mentira. Está contestada, ¿no? La pregunta tuya. ¿Más preguntas? ¿Se entiende que el ayuntamiento en ese compás de espera ante los requisitos, que está esperando a que salga la nueva ley, lo que va a intentar luego es aplicar lo que diga esa ley? Es que tiene que aplicarla. Pero como has comentado que iba a ser a partir de cuando entre en vigor, para cuando hay ganancias. Pero el ayuntamiento no podrá decir otra cosa que lo que dice la ley, igual que está haciendo ahora. Es decir, el ayuntamiento, y me consta porque son ya muchas reuniones y claro que era ilógico, es que es más, muchos funcionarios del ayuntamiento les ha pasado esto. Y, es decir, que no viven en... Pero lo que decía la ley del ciclo es lo que decía. Pues eso había que cargársela. Y ahora, cuando salga la nueva ley, ¿qué van a hacer? Pues aplicarla. Si no, estarían prevaricando. Retroactivo lo que la ley te permita la retroactividad, es decir, solamente en pérdida. El proyecto actual de ley te permite la retroactividad si hay pérdida. Es un nuevo párrafo del 104. Entonces, si tiene pérdida, sí se aplicará como retroactivo del 15 de junio. Ya lo he comentado antes. ¿Por qué? Para que nadie pague habiendo tenido plusvalía. Desde el 15 de junio que salió la sentencia del Constitucional en el BOE, pues con carácter retroactivo. Pero como nada dice de la ganancia que va a hacer el ayuntamiento, pues supongo que muchas llamadas a Madrid dicen ya qué hacemos. Es mi opinión, ¿eh? Pero... Más preguntas, Nati. Sí, vuelvo a... una propiedad que, bueno, fue adquirida hace pues su correspondiente año, 20 o 30, lo que sea. Pero bueno, se adquirió y después, por circunstancias, se hipotecó. En esa hipoteca, pues, en ese periodo de tiempo, hay una propiedad y ya hay, en este caso, un procedimiento judicial para el embargo. Se llega a un acuerdo con el banco para hacer una quita, inclusive, para quitar esa deuda. Se saca la venta, aún el banco haciendo una quita. Pero ahora mismo genera una plusvalía de 25.000 euros, que el banco dice que no dan. Que no asume. Que no asume, obviamente. Esta persona ha vendido porque no es que ha vendido, es que él había que venderla, o sí. Ahí no ha habido ganancia, nada, un destrozo. ¿Eso cabe la posibilidad de recurrirlo? Lo comentaba. Lo de antes, ¿no? O sea, en este caso se puede recurrir diciendo, no, es que la adquirí hace 30 o 40 años, pero ahora mismo se la lleva al banco porque yo mi hipoteca no la puedo pagar. Puede costar ahora mismo. Fue el caso por el ganó el Constitucional. Promotora, que lo entregan pago de deuda. Con pérdida. En este caso, en vez de pago, hay una venta, pero se sabe con la quita del banco. No, el banco hace una quita importantísima. Pero ahora queda el problema, porque claro, le puede embargar a esta persona por no pagar la plusvalía. Yo conozco, mira, nosotros tenemos en el despacho casos de familia que han tenido que pedir un préstamo para pagar plusvalía. Claro. Pues he habido casos en que se han embargado sueldos por recaudación por el ayuntamiento. Claro, pues es que... Claro, es lo que había. O sea que en estos momentos ahora mismo, con la nulidad esta total, por ese vacío... Recurrirlo. ¿Qué? Claro. No, exactamente. Es decir, no lo pago en base a estos argumentos, pero totalmente. Tarjeta de la puerta. ¿Más preguntas? Pepe, tú tienes... Yo hay una cosa que reflexiono... del estudio de arquitectura, está ver aquí, ¿no? Ahora le paso lo suyo, Ahora lo entendemos. No, pero yo hay una... O sea, yo que soy de familia de arquitectos, mi padre ha sido arquitecto de Hacienda muchos años y ha hecho ponencias, no solo, o sea, ha hecho ponencias en Cádiz y en Huelva. Y él me decía, porque él ha sido uno de que cuando salieron el famoso catastrazo de Jerez, ha estado llevando una cruzada, ha escrito al defensor del pueblo, y él me decía que yo creo que es un tema donde parte, de escuchándote, que parte de todo este problema. Es decir, ellos me decían que cuando antiguamente los profesionales que se dedicaban al catastro eran súper prudentes a la hora de aplicar
coeficientes y valores, es decir, a ellos no se le ocurría, ¿por qué el fenómeno este de la plusvalía y estos impuestos derivando del catastro? Porque el catastro se le ha ocurrido de repente subirse a la ola y empezar incluso cosas que hemos demostrado que estaban 3 y 4 veces por encima de un mercado, pero ya de un mercado no es la ola, sino en la cresta de la ola. Entonces, él me decía que cuando, con Rafael González de Lara, el notario, yo creo que eran los dos únicos que escribían en el periódico, precisamente hablando de que no se daba la gente cuenta de la importancia que tenía los valores catastrales para un chorro de impuestos de segunda división, no los de primera, ¿no? Que tú has dicho, haciendo el símil de Messi, Ronaldo y toda esta gente, ¿no? Entonces yo creo que está partiendo de que el catastro se han montado en una dinámica que, claro, es que no nos hemos dado cuenta que de repente, o sea, yo hacía una reflexión, bueno, cuando escribimos El Defensor del Pueblo, yo me reía, mi padre tomó esa cruzada, me decía, mira, es que él decía, yo en Jerez, solamente en Jerez, con 3, 4 viviendas, tengo más patrimonio que todo el Consejo de Ministros juntos, que tenían hasta pisos en Francia y tal. Es decir, porque es que se habían ido y creo que es donde parte lo que tú dices, es decir, el valor catastral es donde está partiendo todo este problema, porque si hubiese unos valores catastrales razonables, que todo el mundo se sintiese tal y que sea una plusvalía normal, y estoy seguro que la gente seguiría pagando ese impuesto de segunda, como diciendo, bueno, mira, una plusvalía son 600, 800, pero cuando se plantan en cosas así, eso yo creo que es lo que ha motivado todo este revuelo, y que se siga, porque hasta que catastro no ponga unos valores realmente acordes, pero yo no digo al mercado, sino es lo que me decían, digamos, estos mayores, que es que antes hacían la prudencia de dejar el valor un poco por debajo del mercado, que sea una cosa razonable, que no sea, pero es que no sé si hay una locura confiscatoria por parte de la administración. Sí, ahí no, es que, claro, es el epicentro. Lo he comentado antes, desde mi punto de vista, el gran artífice o el epicentro, vamos, es el valor catastral. La ley te especifica. Tú decías que no, tal, tiene que tener, vamos a ver, la ley te obliga a que el valor catastral tenga una relación directa con el valor de mercado. Es más, te dice que sea el valor de mercado, no puede, el valor catastral no puede ser superior a 0,5. El valor catastral tiene que ser el 50% del valor de mercado. Y hay valores catastrales superiores al valor de mercado. Dice que ya el valor catastral es superior al valor de mercado. O sea, ya no solamente el catastral por 1,53, no, es que el catastral... Una anécdota, Pepe. Es una barbaridad. El valor catastral de Jerez, aquí hay un amigo que trabaja en el catastro y lo sabe, es un disparate. Damos como válido, que la zona norte de casi todas las ciudades tiene unos valores superiores a la zona sur. Eso como norma, ¿no? En Jerez se da el caso. La zona norte tiene un valor de mercado como media superior a la zona sur. Aquí hay compañeros que trabajamos zona norte y zona sur. El valor catastral de la zona sur en Jerez es más alto que el valor de la zona norte. El doble. O sea, por una casa unifamiliar en la zona sur de 400 metros de parcela con 200 metros de casa, tiene un valor catastral de 70.000, ¿vale? De 700.000 euros. De un disparate fuera totalmente de mercado. Y en la zona norte, ese mismo chalet tiene un valor de 80.000, 90.000 euros. Mira, nosotros estamos centrándonos en el terreno, pero ahora hablemos de la construcción. O sea, catastralmente, vamos, en el despacho tenemos una persona específicamente especializada en el tema catastral. Si empezamos a hablar de código MBC, cómo calculan el valor del metro cuadrado, construcción, es el gran desconocido, o sea, no tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Tú vas a te pides una ficha catastral de tu inmueble y tú la miras y ya te mira a ti. O sea, no tenemos ni idea y sobre eso gravita lo que tú dices, es decir, la gran revolución tiene que venir por la transformación catastral, es decir, el catastro tiene a partir de ahí surge toda la imposición. Entonces, claro, ¿por qué ahora están, entiendo, por qué están desaforados, por qué están tan desproporcionados? Pues porque en torno al valor catastral, que está ahí, nadie le echa cuenta, se pagan muchos impuestos. Si sumáramos, vamos a ver, hay países en Europa donde tú solamente pagas un porcentaje de lo que ganas y ahí entra todo. Tú estás fuera, te olvidas. No, tú pagas un porcentaje y no presentas ni la renta. Eso es lo que tú pagas. Si no, pues, hacéis ese ejercicio, pero por la mañana, si no, hoy no dormís. Poneros a sumar todo lo que pagáis de todo, por vivir. El vado, IBI, el impuesto de electricidad que te meten, no sé cuánto, sumadlo.
impuesto a renta, Y bueno, o sea, pero ya no la imposición directa como el IVA, no, tu vida, lo que es el impuesto de circulación, el impuesto de matriculación, echa los números de lo que yo gano, cuánto es para impuestos. Y la renta te sale de orden. ¿No? Por eso, porque todo gira en torno a algo que nos han educado en echarle cuenta, que es el valor de mercado. más preguntitas, aprovechar. Don Jesús. Par de cuestiones. Sí, que han levantado por allí también la mano. Bueno, si nos podías informar o decir algo más en relación a qué postura, si es común la que están tomando los distintos ayuntamientos. No te puedo decir. No te puedo decir porque, hombre, yo ahora mismo la tónica general es no liquidar. Pero es lo único que te puedo decir. Es decir, me están llegando liquidaciones, ayuntamientos, otros ayuntamientos, por ejemplo, yo creo que el primero, el más aventajado en todo esto fue Málaga, que desde el minuto número 1, por exposición de los ciudadanos, una atención al cliente, hicieron unos modelos que los vi antes de ponerlos en circulación y son muy aceptables, también los dejé, están muy bien, pero van un poquito cada uno por su lado. Ten en cuenta que todo esto parte de eso se está debatiendo ahora, ¿no? de la ley de financiación, de la ley de decisión del tributo del Estado, ¿no? Y ahí donde está la madre del cordero en todo esto, que el ayuntamiento dice, vale, todo esto me parece muy bien, pero esto cómo me compensan a mí, es que yo no, si no, esto no, ¿dónde saco el dinero? ¿No? Para mantener mi municipio, ¿no? Esto irá a una... Pero en cuanto a tu pregunta, cada ayuntamiento, la tónica general ahora mismo es no liquidar. Esperar al proyecto. Lo que van a hacer. Y la segunda, al hilo de lo que comentabais del valor catastral, si no crees que en el mismo matriz ese que has comentado va a ocurrir lo mismo con el impuesto de transmisiones patrimoniales. Lo que está ocurriendo es que va por el mismo sinsentido que la plusvalía. ¿No te parece? Es más, el transmisiones patrimoniales tiene, yo creo que ya algo que vamos a ver. Y es básicamente por un tema de recaudación. Comentamos antes la comprobación de valor. La Junta de Andalucía, en base a las transmisiones patrimoniales, no en IVA, que no puede comprobar, pero en transmisiones sí. En transmisiones, cuando se comprueba, si bien en inmuebles rústicos sí se sigue aplicando un informe pericial, sobre todo, que son el 99% todos tumbables, en urbanos también eran todos tumbables hasta que han empezado a aplicar la fórmula del catastral por el coeficiente y se acabó el beneficio. Hasta hace poco el Tribunal Superior de Justicia, entre ellos el de Andalucía, te decía que era nulo porque no se te había comunicado previamente cómo se había conformado el valor de la tasa y por lo tanto había una falta de motivación, indefensión y utilidad de pleno derecho, y ahora dicen que la fórmula es válida. Pero volvemos a lo mismo, valor. Una pregunta. Pepe, ¿una pregunta nadie? Allí había levantado. Yo quería preguntar, porque bueno, hemos hablado del tema urbano, del tema rústico, pero hay un parque importante de viviendas que es las construcciones que están hechas en terrenos rústicos y que, por lo que yo he leído en la legislación autonómica, la catalogan como actuación fuera de ordenación. Por lo cual, se legaliza la vivienda. Y mi pregunta es, primero, ¿estos propietarios están obligados a pagar ahí? Porque no tienen servicio de basura, no tienen servicios de instalación, o sea, los servicios eléctricos, saneamiento, y si lo tienen es porque lo han hecho ellos, un régimen de cooperativa. Esa es la primera pregunta. Y segunda pregunta, en la transmisión, la famosa plusvalía. ¿Están obligados a pagarla? ¿No están obligados? Mira, respecto a la primera pregunta, y además habría dos categorías, las viviendas que están legalizadas y las que no están legalizadas, ¿no? Mira, respecto a la primera pregunta, en parte ya respondiendo. La sentencia del Tribunal Supremo de mayo del 2014 viene a resolver esta cuestión, es decir, oye, aquellos enclaves urbanísticos, aquellos tal, que no tengan un documento de planeamiento detallado que los desarrolle, o no estén enclavados en una situación urbanística de trama de ciudad, dotado de servicios urbanísticos mínimos, debe ser calificado y valorado como rústico. El ayuntamiento no lo va a hacer. Pero bueno, tendremos que hacerlo nosotros, pero se hace. En esa misma situación, tú dices, otra, porque voy a pagar IBI urbano, si soy yo el que he puesto, el que me he costeado Ahora hay un gran debate, de hecho ha salido en prensa y también son clientes del despacho,
¿Y las EUC? Explica lo que es. Las entidades urbanísticas de conservación. La O sea, sí. Las urbanizaciones privadas. O los parques empresariales. Que tienen paso. Es decir, parque empresarial, entidad urbanística de conservación, ¿vale? Que le obliga el PGO del municipio correspondiente a pagar el mantenimiento y conservación y el IBI. La luz, digamos, bueno, otra mucho, digo. Luz, agua, alcantarillado, porque se lo han pagado sus vecinos, que pagan a su unidad de propietarios y el IBI. Y el IBI. Esa es otra pelea que estamos ya pero no se manteniendo. No se ha ganado todavía un caso de eso. Aquí en Jerez ya he ganado yo un caso de eso. Sobre un tema de suelo calificado catastralmente como urbano, pagando IBI urbano, y lo hemos recurrido y hemos conseguido la anulación del valor catastral de urbano a rústico y la devolución de los últimos 4 años de urbano. Un solar muy importante. Con su interés. Muchas gracias. Más preguntas. En ese tema, a mí se me da la circunstancia de que una vivienda construida en una cola, una cola sin papel. Sin papel, sin nada, no existe, y paga IBI. Sí. Y fincas rústicas afectan a un uso agrícola que te cobran IBI. Porque pasa el satélite, te hace la foto y el ayuntamiento te lo cobra. Por eso ha sido, por la foto. Y está pagando IBI cuando no, allí no, eso no existe. Estamos hablando de lo que también comenté antes. Catastro. Errores catastrales. Mira, nosotros hemos tenido un caso en el despacho, esto fue, es hasta gracioso. Nosotros tuvimos un caso en el despacho en el que nos llega el cliente y nos dice, yo estoy pagando por IBI una auténtica barbaridad y me la han subido de hace 2 años para acá. ¿Cómo puedo pagar? Esto es una auténtica barbaridad. Pues pídeme la ficha catastral. Pide la ficha catastral y dice, coño, que pone aquí, no me acuerdo de X metros más, que yo estos metros no lo tengo. ¿Cómo puede ser que yo esté pagando? ¿Pero cuándo me han modificado a mí si yo no he hecho obra ni he hecho nada? Amplía la foto y es que ese día había 4 trailers. Esto es verídico, ¿eh? 4 trailers descargando. Pasó, hicieron la foto y los 4 trailers eran de hecho de agua. Entonces, del puerto de Santa Cruz. Tengo un caso similar que todavía es más cachondo, que era un castillo hinchable de los niños. Tenían un castillo hinchable y lo pusieron como actividad de lúdica. Pero ya era yo de todas formas, vamos a ver, tú antes comentabas el tema de los... Y no sé, volvemos a... Nosotros tenemos en el despacho nos felicitamos por tener nuestra idea loca, pero yo me pregunto, vamos a ver, terreno. ¿Cuál es la definición de terreno? ¿Qué entendemos por terreno? Un trozo de tierra, ¿no? Terreno. Solar. ¿Por qué pagan plusvalía los pisos? Si el suelo del primero va es el techo del bajo. ¿Y los garajes? ¿Qué mide España? ¿No? O sea, no, porque yo soy promotor, compro un solar de 1000 metros cuadrados, ¿vale? Y hago un edificio de 4 plantas. Al final voy a pagar se va a pagar por 5000 metros, ¿eh? ¿Dónde está el terreno? Eso ya, ¿eh? O sea, ¿dónde? En fin, eso está normal. ¿Más preguntas? ¿Alguna preguntita? Una cosita. Ya para con lo anterior. Si tú tienes una finca rústica, ahora tienes una casa dentro de... Esa casa que está dentro del terreno rústico, ¿paga ahí? Si esa construcción no está afectada exclusivamente al uso rústico, porque es una exención objetiva reconocida como tal en la ley de hacienda local, te pueden hacer pagar. Aunque sea, que no esté enclavada en un suelo urbano, aunque no esté estatal, pero... No, sí, ya de las tierras. Te lo pueden pagar como... Y eso tiene solución, ¿no? ¿Cómo se llama? Perfecto, no podía fallar. Me gustaría, ¿cuánto pueden afectar justamente las cosas
perdón, para saber si interesa meter completo este tipo sobre lo que ha acabado en Urbania en su momento. Pero vamos a ver, las costas procesales intentaba antes, no te puedo decir. Nosotros en el despacho, vamos, nosotros y prácticamente todos los despachos que están llevando este tipo de asuntos, lo que cobramos es un porcentaje en función de lo que se ahorre, de lo que se discute, ¿vale? Hay una pequeña provisión al principio porque tiene que haber cliente con el tema y al final vamos a lo que te consigo 5.000, porque lo sé. Todo va en relación, con lo cual ganas tú, ganas yo. Un coste mínimo la provisión al principio porque, hombre, hay que pagar la luz, la carpeta, pero no es significativo. O sea, no vas a dejar de recurrirlo por la provisión, vamos, seguro. Ahora, costes procesales. ¿Tendremos que recurrir a un informe pericial? No tendremos que recurrir a un informe pericial. Si condenan en costo a la administración, te va a salir gratis. Ahora mismo yo entiendo, lo que pasa es que los juzgados son muy proclives a no imponer costos a la administración y a nosotros siempre, ¿vale? Pero, hombre, yo entiendo que ahora mismo un tema como este, en el que yo no me imagino un contencioso que no condena en costa a la administración en una plusvalía atmosférica. Y si no lo casca, yo recurriría esa sentencia más que por las costas. Porque lo veo matemática. Con lo cual te puede salir pleito grave. Pues te digo que ahora mismo es muy complejo. ¿Más preguntas? En el caso de la persona que paga la plusvalía y luego pues el ayuntamiento le dice reclámela a usted y sale el fallo de que tiene que reclamarla porque se la tienen que devolver, ¿cuánto tiempo es lo que tardaría esta persona en volver a percibir ese dinero? Depende de cada ayuntamiento. Eso no se sabe, es decir, eso depende, igual que la renta. Tú presentas la renta y ¿cuánto te devuelven? A lo mejor a tu hermano ayer y a ti hasta... Eso depende de la liquidez del ayuntamiento. No hay un... Lo que es importante, devolverte, tiene que devolver, o sea, no prescribe tu devolución desde que la has pedido por el hecho de que pase mucho tiempo. Hay un tema importante y es que habría que ver los ayuntamientos si han consignado una partida presupuestaria para devoluciones de plusvalía. Porque no olvidemos que los ayuntamientos, la Contraloría del Ayuntamiento es presupuestaria. Es decir, es decir, sería interesante, ¿no? Si lo tienen presupuestado o no. Perdón, compañero. No, el presupuesto está en función de lo que tienen que pagar todos los años para el año siguiente. Y entonces no haya nacido esa obligación, no sé, se pone una cantidad. Pero va a otra cosa. Pero los ayuntamientos saben ya cuántos equipos se han presentado con pérdida, ¿eh? Y saben cuánto cobran. Saben, en función de lo que haya entrado hoy y será, realmente no lo hace. ¿Más preguntitas? Pues nada, la última, cerramos. Muchísimas gracias, Pepe, todo un placer y la más mínima duda que tengáis, tanto en el bufete del amigo Pepe Stay como en Mr. Casa, estamos a vuestra entera disposición y lo que deseáis, ahí nos tenéis, ¿vale? Muchas gracias por venir. Muchas gracias.